Les damos la bienvenida en el estudio a Óscar Ruiz Priego, él es investigador del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, y Talía Romero, encargada de Relaciones Institucionales en FOMEC, Fomento Económico de Coahuila Laguna. Óscar, Talía, bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Y bueno, pues para hablar de esta conferencia, zonas metropolitanas contra autoridades fragmentadas. Nuestra zona metropolitana de La Laguna, que evidentemente tiene autoridades fragmentadas que pues cada una va por su lado, no hay esa mentalidad de unidad, de cohesión, de ponerse de acuerdo, pero qué mejor que sean ustedes quienes nos comenten sobre esta conferencia, darnos un adelanto al respecto. Bien, Talía. pues muchísimas gracias, Juan, Marcela, por la invitación. Pues como ustedes habían estado escuchando ya desde que arrancamos la campaña Metrópoli Laguna, no solo FOMEC, sino somos más de 20 organismos de sociedad civil, empresariales, universidades que estamos tratando el tema de coordinación metropolitana. Tuvimos al inicio de este proyecto como un marco de referencia el documento escrito por Óscar Ruiz, que se llama Zonas Metropolitanas contra versus Autoridades Fragmentadas. Es un documento que se publica a finales del año pasado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, y en donde abarcan no solo este tema, sino otros temas de competitividad relacionados sobre todo con lo local, con los indicadores o con las dinámicas locales que ocurren en diferentes áreas del país. Y entonces este documento que escribió Óscar fue producto de un análisis que él hizo sobre la gobernanza en zonas metropolitanas a nivel nacional, y para nosotros fue un gran referente para empezar a hablar del tema metropolitano, porque La Laguna aparece en el documento de Óscar como un caso con muchos retos y con retos importantes. También vamos a analizar en otro momento la conferencia con Daniel González también la parte de las oportunidades que tenemos como zona metropolitana en La Laguna, porque a pesar de que como ciudadanos estamos acostumbrados a estar escuchando o a estar comentando todo el día los retos, las dificultades, los problemas, creemos que también es muy importante para la construcción de una dinámica distinta, pues que también tengamos muy en cuenta cuáles son nuestras posibilidades, nuestras oportunidades y las ventajas que tenemos que ofrecer como región. Y en este estudio, Óscar, ¿qué fue lo que encontraste en particular en la zona metropolitana de La Laguna y las consecuencias de esas autoridades fragmentadas? En el corte comentábamos sobre el ejemplo pues que salta más a la vista entre los laguneros, que es el del Metrobús, que es un proyecto conjunto de La Laguna de Coahuila y Durango. Sin embargo, no van por la misma vía los dos. Sí, bueno, digamos, el estudio se centraba en ver un poquito cómo funciona el crecimiento de las ciudades en México. Y pues bueno, las ciudades empezaron como municipios, se fundaron las ciudades, se delimitó, digamos, la parte administrativa, que son fronteras imaginarias, literal. Y en ese momento contenían a la ciudad, a la dinámica completa de la ciudad. Las ciudades se fueron extendiendo y lo que pasó es que se iban pasando estos límites administrativos imaginarios, y pues lo que encontramos no es para nada sorprendente, ¿no? Entre más límites administrativos sobrepasa la dinámica de ciudad, más autoridades tienes involucradas en la prestación de servicios públicos, por ejemplo. Y por lo mismo tienes más necesidad de coordinación. Esa coordinación pues no está sucediendo en la gran mayoría de las ciudades mexicanas, por lo que tienes afectaciones directas a los ciudadanos, ¿no? Un ejemplo muy claro y que es muy representativo de cómo esta administración del espacio no es eficiente y no funciona bien para los ciudadanos es el tema de transporte. Y en el extremo, como siempre, está la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México tiene 59 municipios en su zona metropolitana. Hay una dinámica de población flotante donde tienes millones de personas, literal millones de personas, todos los días atravesando los límites administrativos entre el Estado de México, el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, la planeación del transporte se hizo pensando en estos límites administrativos imaginarios. Entonces, una persona que vive en las afueras, que vive en el Estado de México y que tiene que venir a trabajar a la Ciudad de México todos los días, a las zonas centrales de la Ciudad de México, pues puede gastar incluso cerca del 20% más de su ingreso en transporte. Por ejemplo, una persona que en promedio en el país gasta cerca del 20% de su ingreso en transporte, y este 20% puede ser 18% más alto, ¿no?
si se vive en las afueras. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, tú tomas un camión en las afueras, a fuerza tienes que bajarte cuando llegas al límite de la Ciudad de México para tomar metro, metrobús, y tienes que hacer primero doble pago, ¿no? De entrada pagas doble tarifa porque pues, es una tarifa para los camiones en las zonas del Estado de México y otra tarifa en la Ciudad de México. Y además no hay un medio de pago estandarizado. Entonces también tienes que traer, si traes monedas, si traes una tarjeta, si la tarjeta es la del Metrobús, la del Mexibús. Entonces tienes muchas complicaciones que van directo al bolsillo del ciudadano y a la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Y tiene que ver también la legislación, ¿no? Porque en entidades diferentes son legislaciones distintas. Y lo vemos aquí en la zona conurbada de La Laguna, como, por ejemplo, en el caso de Durango, el autotransporte depende del gobierno estatal, y en el caso de Coahuila depende del gobierno municipal. Y esto trae como consecuencia que haya divergencias, haya diferencias muy profundas que impidan el ponerse de acuerdo. Exacto, es un tema sí de legislación, pero más un tema de gobernanza. Sí. Es decir, para tú tener coordinación metropolitana, lo que necesitas son organismos metropolitanos, ¿no? Entidades de gobierno que tengan esta visión y que tengan atribuciones metropolitanas. Si no, lo que va a pasar es un poco lo que comentas. Vas a tener diferentes criterios, diferentes tipos de arreglo dependiendo de la autoridad, ¿no? Una va a ser un arreglo estatal con el tema de las concesiones, por ejemplo. Otra autoridad va a decidir que es mejor hacerlo a nivel municipal, ¿no? Incluso hay hasta concesiones federales, ¿no? Ajá. Pero ahí entra el celo, ¿no, Oscar? Y me refiero por eso, porque lo hemos visto también aquí mismo en La Laguna. Lo ideal sería eso, tener consejos o comités metropolitanos. Claro. Pero entonces va a decir, ¿pero quién va a marcar la pauta, no? Coahuila o Durango. Entonces siempre va a prevalecer eso de que no, pues yo soy Coahuila, yo soy Durango, pues yo llevo la batuta, no la llevo yo. Y que falta esa mentalidad metropolitana, ¿no? Decir, vamos a eliminar los estados y vamos a vernos como región. Sí, no, totalmente. Y o sea, para atender este tema del celo y de la cuestión de la voluntad política, pues bueno, para eso se crean leyes de orden superior, las leyes generales, ¿no? Y en este sentido, la Ley General de Asentamientos Humanos, promulgada me parece en 2016, lo que dice es, establece el marco normativo que deben de seguir todas las zonas metropolitanas del país con respecto a su organización. Entonces determina que se tiene que crear una comisión para organizar los temas metropolitanos, y que esa comisión tiene que tener un órgano técnico también metropolitano, ¿no? Que es un poquito las figuras, algo parecido a lo que serían los implanes, ¿no? Pero con orden metropolitano y con mayores atribuciones para poder hacer cosas, ¿no? Pero ¿quién vela porque ello se haga realidad? ¿Quién tiene que ver para que la ley se cumpla? Bueno, en realidad se promulga la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Y se establece que los congresos locales tienen que homologar las leyes de desarrollo urbano, incluso las leyes para el tema de provisión de agua, ¿no? Leyes de transporte, todas tienen que estar homologadas a esa Ley General de Asentamientos Humanos. ¿Y si no? ¿Cómo ha ocurrido aquí? En Coahuila y Durango sí bajaron esas dos, esa ley sí bajó. En el 2018 ya fueron promulgadas las dos, tanto para el estado de Coahuila y de Durango, y son leyes en realidad muy articuladas, digamos, no tienen grandes diferencias. Y el asunto aquí creo que tiene un poco más que ver con lo que mencionaba ahorita Oscar sobre voluntad política y también sobre participación ciudadana. Me parece que en una parte muy importante del documento de Oscar, en el que habla de gobernanza precisamente, habla sobre esta nueva dinámica en la que los gobiernos ya no pueden ir solos, o sea, ya no van, los ciudadanos emitieron esa opinión muy clara y la dejaron muy clara en 2018 con el proceso electoral. Y me parece que es una gran oportunidad que tenemos, y así lo estamos viendo en Metrópoli Laguna, de articularnos para hacer que las cosas sucedan, porque ya están en la legislación, ya forman parte de las leyes de ambos estados, y lo que no ha ocurrido ha sido que se pongan en marcha acciones concretas. Es que nacen muertas. Y un tema muy importante, y esa es una gran pregunta, ¿cómo haces efectivamente que se organicen? Obligar, digamos, a las autoridades a organizarse. Y pues la verdad es que tiene mucho que ver con amarrar el que la federación otorgue recursos, ¿no?, al tema de la organización metropolitana. Por ejemplo, existe el Fondo Metropolitano, que es un fondo que otorga la federación a las zonas metropolitanas y tiene reglas de operación, ¿no?
esas reglas de operación no habían sido las ideales. Lo ideal de esas reglas de operación para que una zona metropolitana reciba recursos federales es que efectivamente estén amarrados a coordinación metropolitana. Si tú estás dando un fondo metropolitano, pues bueno, lo mínimo que puedes pedir es que haya coordinación entre las autoridades para administrar y recibir ese recurso. Entonces, si tú amarras el recurso a que haya coordinación, pues entonces das un paso y das un incentivo bastante fuerte para que las autoridades decidan como, ok, queremos hacer tal proyecto, queremos hacer obra pública en estos temas, en transporte. Lo mínimo que necesitamos para acceder a los recursos federales es ponernos de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, Thalía, en que se necesita más ciudadanía. Sí, y ciudadanía que participe y que conozca de los temas. Desgraciadamente estamos en un momento bien difícil, ¿no? Sobre todo cuando hay tanto desacreditación por parte del gobierno federal de lo que hacen los organismos de la sociedad civil, pero además también porque en la historia podemos revisar que algunos organismos de la sociedad civil traen una agenda muy particular de intereses muy particulares que luego quedan a la vista y entonces hace que se dude de las intenciones reales. ¿Cómo hacer para contrarrestar todos estos efectos y estas circunstancias que impiden que luego los organismos de la sociedad civil o la sociedad misma sea más participativa y más definitoria en lo que tiene que ver con las políticas públicas y la vigilancia de que los recursos lleguen y se apliquen adecuadamente? Me parece que es un tema de desarrollo ciudadano. Si viéramos a la ciudadanía como una persona, digamos que estamos tal vez sí en etapas muy tempranas de la vida de esta ciudadanía, pero que va avanzando. Yo sí veo un claro avance. La cantidad de organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, a nivel local, es una cantidad muy importante y los temas en los que se han especializado también lo son. Yo creo que la ciudadanía responde a iniciativas de estas organizaciones en la medida que ve sus intereses reflejados en la agenda de esas organizaciones. Es decir, si llega una organización con un tema que en realidad a mí, en lo personal y en mi vida cotidiana no me afecta o no veo mis intereses claramente ligados, entonces es un tema como que no lo atiendo tanto. Y creo que ahí tenemos un reto muy importante las organizaciones, en encontrar la manera de comunicar nuestros mensajes de tal modo que verdaderamente logremos enganchar. Ayer lo comentaban aquí mismo en el espacio con Arturo González, que logremos enganchar con cualquier ciudadano. Es decir, no ser organizaciones autorreferenciales todo el tiempo, ¿no? Que nos estamos hablando unos a otros. Estamos hablando IMCO con Transparencia Mexicana y acá estamos hablando solamente CCI, PC29 y no sé qué, y nos juntamos los mismos y hablamos de lo mismo. La idea, yo pienso que sí tiene que ver con comunicar de manera más efectiva cuáles son las necesidades, y en ese sentido Metrópoli enfrenta también ese reto, y lo que creemos que puede ser una fortaleza de este proyecto es la diversidad de organismos y nuestra capacidad para comunicar. ¿Cuándo, dónde y a qué hora es esta conferencia y a quién están convocando? Estamos convocando al público en general. La entrada es totalmente gratuita en las instalaciones del Club Altozano, Nueva Laguna, a partir de las 11 de la mañana. Iniciamos con la conferencia de Daniel González. Él nos va a hablar un poquito de indicadores y después sigue la conferencia de Oscar Ruiz. Perfecto. Bueno, pues Thalía Romero, encargada de Relaciones Institucionales de FOMEC, y Oscar Ruiz Priego, investigador del IMCO. Nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.